Casi las 10:30 de la mañana en esta mesa de Pasaron Cosas. ¿Cómo me gusta Espagueti del Rock? Me gusta mucho Espagueti del Rock. Y bueno, ya tenemos la entrevista central del día de hoy y recibimos a Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Buenos días, ¿cómo estás? En 2024, el 56,9% de las agresiones a personas mayores fueron perpetradas por sus hijos, según los datos del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, que conmemoró el domingo el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. En tanto, el 7,5% fueron agredidos por sus nietos, un porcentaje igual por sobrinos y un 5,5% por parejas o exparejas. A su vez, el 82,8% de los casos tratados corresponde a mujeres frente a solo un 17,2% de hombres. Para mayores, el registro de maltratos y abusos realizados por diferentes miembros de la familia con frecuencia refuerza la necesidad de intervenir en dinámicas familiares amplias y no solo en el vínculo padre, madre, hijo o hija. Bueno, datos crudos, la verdad que son muy fuertes. Contanos un poco, antes de entrar al aire hablábamos de que estos son los casos denunciados. O sea que es una ventana pequeña, digamos, ¿no? Exactamente. Primero que nada, saludar a la audiencia y bueno, sí, lamentablemente Uruguay reproduce muchas formas de violencia sutiles y también violencias graves de las que no se hablan, de las que no se denuncian. La mayoría suceden en el seno familiar, como dice el informe, en relaciones de confianza, de cercanía, y la persona mayor no suele denunciar porque está naturalizado, porque está incorporado dentro de pequeñas prácticas, porque a veces le da vergüenza o se culpabiliza de que hice yo mal. También en general se dan situaciones de dependencia o niveles de aumento de deterioro, y la pregunta es, bueno, si yo me quejo, si yo denuncio, ¿quién me va a cuidar después cuando aumenta la dependencia, ¿no? Entonces esas cosas a veces inhiben. Y capaz que lo que hay que pensar es, bueno, esto que sucede dentro de la familia, ¿por qué sucede? En general pasa también cuando aumenta la precariedad y la dependencia de la persona mayor, la situación de vulnerabilidad económica, donde hay una sobrecarga de los cuidados y el sobreestrés que tiene el cuidador principal. Entonces hay muchos factores, y también con algo cultural que tenemos muy incorporado, que naturalizamos, que reproducimos los estereotipos, prejuicios y discriminación negativa hacia las personas mayores, y que como sociedad lo naturalizamos tanto que no vemos esas pequeñas prácticas. Entonces va como la escala de la violencia que sucede también a nivel de género, bueno, también sucede ahí. Y ahí también se ve cómo están atravesadas las violencias de género, de por qué más del 82% son mujeres, ¿no? Y bueno, y no tenemos los datos de la realidad de lo que está sucediendo, porque esto no se habla, y por eso también la importancia de instalar este tema y este problema en esta semana, ¿no? Lo hablábamos un poquito previamente, para ir un poco más al hueso de lo que sucede. ¿No sentís que ha cambiado cómo entendemos la vejez y cómo respetamos o no respetamos a las personas mayores en relación a otros momentos? Porque también hay un discurso social donde parece que las personas mayores son una carga, que entorpecen, ¿no? Hasta cuando se discute, por ejemplo, las reformas jubilatorias, parece que vivamos más tiempo y que haya más personas mayores es un problema. Y es una gran contradicción, porque todo el mundo, si amamos la vida, ¿no? Ser una sociedad cada vez más longeva es una gran virtud, es una conquista, porque conquistamos derechos, porque conquistamos políticas adecuadas, mejoramos las condiciones de salud, entonces podemos vivir más. Pero si vivimos más, ¿cómo queremos vivir más? Y ahí no se ha compasado ese cambio cultural entre que tenemos la posibilidad de vivir más y mejor, ¿tá?, con los estereotipos que había de cómo era envejecer antes. La sociedad ha cambiado muchísimo en estos últimos años, y también las vejeces. Ya no es ese estereotipo de vejez que teníamos una persona con el moñito, a veces pues poner a las mujeres con un moñito, con lentes, tejiendo, sentada en una silla. No, ahora las personas mayores, en esto de que si después de los 65 años podemos vivir hasta los 90,
y vivir en buenas condiciones también, bueno, son muchos años para tener proyectos, para desarrollar sueños, deseos, y eso socialmente, esta sociedad reproduce la juventud como divino tesoro, la máxima, y no ve que la vejez es una etapa de la vida que puede y debe ser una etapa de la vida que las personas puedan vivirla con dignidad, en plenitud, gozando de sus deseos, también de sus sueños, teniendo espacios para poder realizarse y no esperar a la muerte. Antes lo que pasa es que uno se jubilaba y en pocos años había un deterioro y ese camino, ¿no? Algunas personas sobrevivían, pero ahora cada vez más somos más longevos y para eso hay que pensar políticas que nos permitan vivir esa longevidad en plenitud. Y también socialmente romper que todo el tiempo estamos reproduciendo esos mitos, prejuicios negativos hacia la vejez y decir, bueno, soñar otra vejez es posible. Yo, ¿cómo quiero vivir mi vejez? Bueno, ¿y por qué no permito y habilito que esas otras personas, ese otro, también viva esa vejez plena? Entonces hay un desfasaje entre las posibilidades que existen ahora y lo que la cultura y la sociedad reproduce y mantiene como esos mitos que todo el tiempo... Sí, hay un culto a la juventud también, ¿no? Claro, y que todo el tiempo terminan aislando a la persona mayor, claro, y reproducen violencia. Esa violencia social, cultural, comunitaria, de la cual tenemos que cambiar. Justo este domingo pasado, 15 de junio, también se celebran los 10 años de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. O sea que es una convención nueva, es una convención que se está dando a conocer. Todavía mucha gente no conoce cuáles son los derechos de las personas mayores. Y también, ¿por qué hubo que trabajar para instalar los derechos de las personas mayores? Porque dentro de la Declaración Universal de Derechos parece que no quedaban contemplados, ¿no? Como que ahora que sos viejo o vieja ya no tenés más derechos. Bueno, sí, señores, y hay que trabajar también en la especificidad y en las necesidades y adecuarnos como sociedad. Exacto, ¿y cómo ustedes están impulsando? La importancia de hablar en nuestras casas y la importancia de cuestionarnos también como sociedad y reflexionar en ese sentido. También en este marco hicimos 3 seminarios, 2 ya fueron en Salto, uno al norte del país, el otro en Maldonado, y el primero era sobre buenas prácticas para una vida libre de violencia hacia las personas mayores, y el segundo era de los cuidados como factor de prevención y protección de la violencia hacia las personas mayores. La próxima semana, el 25 de junio, tenemos un seminario que es por streaming, es híbrido, se va a hacer en la Torre Antel también, que es sobre estrategias para la prevención y abordaje de las situaciones de violencia hacia las personas mayores. Y ahí la importancia de capacitar, sensibilizar, la investigación, la formación, porque desde ahí también promovemos buenas prácticas. El primer seminario que hablaba de las buenas prácticas tiene que ver con este cambio y esta responsabilidad que cada uno, cada una tiene, como comunidad tenemos, de dar respuestas éticas y políticas, y también de cuáles son esas buenas prácticas que a veces son pequeñas. Reivindicar la ternura, reivindicar el amor, reivindicar el espacio de escucha y de ver la diversidad y la diferencia del otro y las necesidades de ese otro viejo o vieja y permitirnos también darnos la oportunidad como sociedad de evolucionar para hacer una sociedad menos violenta hacia todas las generaciones, y en todas las generaciones incluye a las vejeces. Marianela, vos hablabas o mencionabas dentro de las razones de esa violencia hacia las personas mayores el estrés de los cuidadores por las tareas que realizan. ¿Cómo se inscribe ahí la discusión, la resignificación, el posicionamiento del sistema de cuidados como una forma de asistir a este tipo de situaciones o contextos? Bueno, fundamental, y por eso el segundo seminario era sobre las políticas de cuidado como factor de prevención. Pensar en un sistema de cuidados que genere servicios y dispositivos hacia las personas mayores
es fundamental, porque por un lado disminuye la sobrecarga de cuidados. También hay la cuestión de géneros, de que las principales cuidadoras siempre son mujeres, profesionaliza y visibiliza el cuidado, permite esto de pensar cuidarse, cuidar y ser cuidado, cuidar a las cuidadoras, también eso es importante, formar, profesionalizar y reconocer esa tarea que es tan importante, porque a veces si uno está haciendo todo el tiempo una tarea de cuidados que es invisibilizada y no se reconoce, genera, ¿no? Como después a veces reacciones inadecuadas. Y por otro lado, da a las personas mayores un lugar de, como son los centros de día, por ejemplo, de encuentro, de promoción de la autonomía, de disminuir y prevenir el deterioro, de ejercicio de derechos, de participación, de integración. Eso es fundamental. Previene un montón de situaciones de violencia. Los centros de día, ojalá podamos profundizar, desarrollarlos, que hoy por hoy solo hay 8. En el periodo pasado se redujo la cantidad, deberíamos ir hacia una política que amplíe los centros de día, porque son una inversión y una política maravillosa que garantiza un montón de derechos. Entonces, en esto de hacia el futuro, ¿cuántos centros de día podemos abrir? ¿Cuántos queremos abrir? Hay que cuestionar eso, hay que ponerlo dentro de la ley de presupuesto. El sistema de cuidados se está armando hoy lo que es el Plan Nacional de Cuidados, que lo tienen que presentar ahora en julio. Desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores estamos trabajando y coordinando mucho para poder hacer énfasis en la necesidad y en la urgencia y en la importancia de las políticas de cuidado hacia las personas mayores, en profundizar la formación a las cuidadoras, las asistentes personales, que haya más AP para personas mayores, ampliar el servicio, lo que es el teleasistencia. Es necesario avanzar en eso. Lamentablemente en el periodo pasado se redujo y se retrocedió mucho. Uruguay desarrolló el sistema de cuidados como una política de vanguardia y de referencia para todo el continente. Ojalá realmente podamos retomar eso, porque realmente ha sido, si uno lo evalúa, es una política de ganar y da oportunidades, da beneficios y es una gran inversión. Por otro lado, también InMayores trabaja en lo que es el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, en el tercer plan, que en el periodo pasado no se hizo. Y ahí hay un capítulo que es el mismo, que sale de las políticas del Plan de Cuidados en el capítulo del Plan Nacional. Y también en lo que es todas las políticas públicas dirigidas a personas mayores deberían de quedar registradas en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Y en eso estamos trabajando, esa es la tercera estrategia que estamos desarrollando para prevenir situaciones de violencia, para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, que tiene que ver con políticas de vivienda, con políticas coordinadas con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio del Interior, el acceso a la justicia, y eso es retomando la tarea que tiene InMayores de rectoría de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. Y en esa rectoría es, bueno, ¿qué va a hacer cada ministerio, cada ente público dirigido a las personas mayores? ¿Cómo queda reflejado en el tercer Plan Nacional de Envejecimiento? En esas tareas estamos sensibilizar a través de campañas, formar a través de seminarios, y construir este tercer plan articulando interinstitucionalmente. Y las políticas de cuidado, vaya si serán importantes, vaya si tienen un impacto positivo de prevención de situaciones de violencia. Marianela, cuando salió el dato del Instituto Nacional de Estadística de Pobreza, siempre se piensa que la pobreza por ingresos en las personas mayores rondaba el 2 o el 3% y ahora aumentó a un 6,5%. Ese deterioro económico se nota en cómo hace las políticas el InMayores, cómo lo afecta a cómo hace las políticas el InMayores.
Ese deterioro se ve, por ejemplo, en que cada vez hay más personas mayores en calle, por ejemplo. Desde Inmayores tenemos lo que es el equipo de acciones estratégicas que atiende situaciones de abuso y maltrato y situaciones críticas. Y cada vez más nos llegan situaciones críticas a las cuales lamentablemente no tenemos respuestas adecuadas. No tenemos respuestas acordes y en estos meses hemos trabajado mucho en coordinar con Ministerio de Vivienda, con UTE, con ACE, con Salud Pública, en ver de cómo construir esas respuestas que hoy nosotros no tenemos. Y es feo estar viendo situaciones críticas que uno quisiera dar respuestas y no existen las respuestas adecuadas. Entonces ahí estamos trabajando en construir. Lamentablemente hay mayor demanda, hay que buscar esas respuestas, hay que buscar presupuestos. Inmayores no ejecuta presupuesto, no ejecuta programas. Esos programas siempre son en coordinación y en acuerdo institucional, por eso nuestra tarea es rectoría, con otros entes del Estado. Estamos generando mesas de trabajo y hay esto de actualizar una guía de respuestas que ahora estaba muy desactualizada y estamos buscando ampliar las respuestas. Desde Inmayores estamos trabajando en eso fuertemente, teniendo reuniones todo el tiempo para ver si podemos mejorar las respuestas que al día de hoy lamentablemente son muy escasas y muy inadecuadas porque depende mucho de cada situación. Y después en esos índices de pobreza a veces se piensa en el ingreso nominal, pero ahí no está registrado todo lo que tiene que ver con el abuso patrimonial y económico que sufren las personas mayores, este exceso de préstamos que sacan y de repente alguien que tiene un ingreso nominal de, uno dice 30.000 pesos, pero en realidad en la mano después le quedan 10 y paga alquiler y no tiene para comer y no accede a ninguna política ni a ninguna prestación porque nominalmente recibiría 30. ¿Por qué no lo recibe? Y yo digo a veces, porque compraron caramelos para los nietos. Digo, sí. Porque fueron presionados para sacar un préstamo que no era directamente para ellos y después están 2 años pagándolo porque se le da tanta facilidad y no se piensa en para qué es, cómo es y después cómo se va a sostener el resto del tiempo, ¿no? Entonces, a veces los datos no dimensionan la otra precariedad económica que viven las personas mayores, porque faltan redes, porque están aislados, por todo lo que es el abuso patrimonial. En esta campaña no hicimos un foco porque creemos que es tan grave que tenemos que generar un espacio de trabajo específico y de campaña y de pensar medidas para eso. Y bueno, la precariedad que están viviendo las personas mayores es uno dice, bueno, tienen la pensión, tienen la jubilación, no todos, y no tienen las condiciones adecuadas. Y a veces, a veces sostienen a la familia, ¿no? Claro. Están sosteniendo todo un núcleo familiar dentro de esa pobreza, claro, que también su ingreso es el que sostiene todo un núcleo familiar. En el chat están preguntando, antes de seguir hablando, ¿qué edad considera Marianela que sea un adulto mayor? O sea, ¿cuál es la población objetivo del Inmayores? En Inmayores a partir de los 65 años. Bien. Ahora la gente ahí estaba testeando si estaba dentro de la categoría. Sí. ¿Se necesita más control estatal en torno a los hogares de personas mayores? Porque han trascendido los últimos años varias situaciones muy, muy complejas en torno a hogares que cuidan personas mayores, donde se ve maltrato, condiciones totalmente indignas de vida. Bueno, mi mamá, por ejemplo, que trabaja en la salud, o sea, hemos conversado ese tema, ¿no? De personas que incluso pagando un montón de dinero, porque son cifras muy grandes las que se pagan, no logran que sus familiares tengan un cuidado adecuado. Sí, Inmayores tiene lo que es el equipo de regulación y la fiscalización se hace en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que ahí tiene 3 equipos.
Desde Inmayores estamos estimulando que los establecimientos se regularicen. Hay muy pocos en comparación a todo el mundo de establecimientos que hay de larga estadía. Hablamos que hoy por hoy, certificado social que otorga Inmayores, solo 305 establecimientos, más o menos, con los datos a junio del 2025, y hay entre 1.300 y 1.400 establecimientos, y digo entre porque hay como un subregistro, un registro que tiene el Ministerio de Salud Pública, otro nuestro, y también a veces se trabaja en lo que es la captación. ¿Cómo conocemos cuando hay un establecimiento? A veces por denuncia o porque nos informan, o a través de ACE o Ministerio de Salud Pública logramos saber que hay un nuevo establecimiento que se abre. La regulación garantiza los derechos. ¿Por qué? Porque trata de que se cumpla la normativa. A esos establecimientos que sí tenemos conocimiento, tanto Salud Pública como Inmayores asisten y visitan y fiscalizan, aunque no todos estén realizando el proceso de habilitación. Se trata de ir, de informar, de tener una tarea también pedagógica. Y la búsqueda es ahora de, bueno, cómo generamos un paquete de medidas que estimule que cada vez más sean los establecimientos que quieran regularizarse, porque ahí, si se regularizan, podemos ver hasta cuánto cumplen con la normativa, y eso, la normativa garantiza derechos. Si tienen un profesional del área social, también, si cumplen con que haya una comisión de usuarios. El problema, yo creo que es el modelo de atención que existe. Si el modelo de atención es un modelo solo sanitario y que me aseguro de que estés bañado, comido y algo, la higiene, y eso es tan básico que no está viendo todas las dimensiones de la persona. Entonces termina siendo violento porque una persona tiene que ser estimulada, promover su autonomía. Ahora, si a vos te sientan en un lugar, quédate ahí todo el día, y después te acuesto, y después te levanto, y después eso es violencia. Entonces, ahí es cuando tenemos que cuestionar cuál es el modelo de cuidado y de atención a las personas que están en un establecimiento a larga estadía. Y eso es un cambio de chip. Ese es lo que se conoce como el modelo de atención centrado en la persona, que garantice la dignidad, la autonomía, la participación, aunque la persona que esté ahí tenga un nivel de dependencia alto. Claro. Que pueda decidir, aunque sea pestañeando, qué quiere comer, si quiere levantarse, si quiere acostarse, si quiere salir a caminar al patio, si quiere tener una actividad o no quiere tener una actividad. No, lamentablemente a veces por reducir costos se homogeniza y a todos se trata por igual. Y cada uno es diferente. Si a todos nos tratan iguales, no están contemplando nuestra individualidad, y entonces también empiezan a violentarnos. Y después la necesidad, y ahí de vuelta volvemos al sistema de cuidados, que cuidados pueda formar y capacitar a quienes cuidan en esto, porque eso no se trata solo de darte de comer, sino hay toda una dimensión diferente. Y también ahí de vuelta, volver a la importancia de promover las buenas prácticas, reivindicar la ternura, el trato al otro, porque a veces la violencia es porque no estoy contemplando eso, de llamar a la persona por su nombre, de preguntarle qué quiere, de respetar su tiempo. Y bueno, solo el 3% de las personas, entre el 3 y 4% de las personas mayores viven en establecimientos de larga estadía. Y bueno, ¿cuál es el acompañamiento de la familia? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuál es el porcentaje? Entre el 3 y el 4, creo que ahora está en el 4% de las personas mayores. O sea, que no es tanto en el global. No, porque en general son personas que tienen un nivel de dependencia severo, alto, que necesitan, la palabra no es sobrecuidado, es cuando te hacen sobreprotección, una sobreprotección, no me salía la palabra. Cuando te sobreprotege, quédate sentado porque si no te quebras, no hagas esto porque si no te lastimas. No, te están eliminando la autonomía y están aumentando el deterioro, porque si yo no me paro para ir hasta allá, se me atrofian los músculos. Si yo no hago una actividad
se me atrofia el cerebro, ¿no? Es como, entonces, ¿cómo el cuidado no tiene que ser sobreprotección ni tiene que ser anulación de la autonomía? Y cómo tenemos que pensar que la autonomía tiene que promover esa autonomía hasta el último segundo, o sea, que la persona preguntarle, y eso a veces no está, parece tan simple. Cuando hablamos de una persona mayor adelante, no, porque él o ella, tal cosa, tal otra, está al lado. No la miramos a la cara. Desde los médicos que no los miran a la cara y le hablan al acompañante, o también la propia familia. Con como una infantilización de la vejez, ¿no? Bueno, sí, hay, lamentablemente, y es grave, esto tiene que ver con esos estereotipos y prejuicios. Esto de que la persona mayor es mayor desde los 65 hasta los 100 y pico, no es lo mismo ser viejo a los 65, a los 75, a los 80, a los 90, a los 100, y el tipo de dependencia. ¿Por qué tiene que tener dependencia? La mayoría de las personas mayores tienen autonomía o tienen un grado de dependencia en alguna cosa, pero no en todas. Y eso de infantilizar es el edadismo, ¿no? Discriminación por edad. Y yo hablo mucho del viejismo, discriminación por ser viejo y vieja además, ¿no? Un niño tiene dependencia, pero porque todavía no desarrolló algunas cuestiones, porque tiene la tutela de adultos en la familia, ¿no? Los padres, madres, o un educador que... Y hay cosas que todavía no tiene la capacidad de decir. Pero un adulto mayor, aunque tenga un nivel de dependencia o necesite apoyo para uso de pañales, para la ayuda al esfínteres o apoyo para comer, no es un niño, es un adulto que tiene una historia de vida, que tiene todo un proceso, y nunca hay que compararlo, aunque necesite apoyo en una tarea que también un niño puede necesitar apoyo, pero son cosas distintas. Lamentablemente eso está muy incorporado, sí. No, quería preguntarte, ya que estabas hablando de los establecimientos de larga estadía, y Verónica te preguntaba acerca de los controles sobre estos lugares, preguntarte si en el contexto del plan de cuidados, del sistema de cuidados, se valora, se piensa o se ha descartado la opción de la creación de establecimientos, digamos, de gestión pública. O sea, es algo que no se puede desarrollar, es algo que está descartado, se apuesta más al sistema de cuidados para, bueno, de alguna forma la permanencia de esas personas en sus propios hogares. ¿Cómo han valorado esto? Creo que ahí es parte de la gran discusión de presupuestos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué presupuesto se le va a dar al sistema de cuidados? Es clave para ver qué tipo de respuestas vamos a poder alcanzar. Creo que en el Uruguay no hay una respuesta pública de lugares, de establecimientos para el cuidado permanente, de larga estadía. Hay un montón de hogares sin fines de lucro que necesitan apoyos porque están en crisis por las comisiones directivas que no tienen renovación y que cumplen una función muy importante y que es muy valiosa. Entonces, ¿qué estamos pensando para eso? Nosotros estamos pensando en, bueno, ¿podemos tener un equipo que dé apoyo a eso? Bueno, está. También está el rol que tienen los establecimientos de larga estadía privados y hay que pensar, bueno, cómo esos establecimientos mejoran las condiciones, mejoran el tipo de atención y garantizan derechos, que esos son los convenios con BPS, y ojalá podamos dar respuesta y yo te pueda dar una respuesta a esa pregunta diciendo sí y vamos a... Uh-huh. Pero no la puedo decir porque también depende mucho de la discusión que se va a dar de la ley de presupuesto. Exacto. Y qué énfasis se le va a hacer al sistema de cuidados y que hacia las personas mayores es fundamental pensar en cómo ampliamos esos servicios. También pensar en cómo ampliamos la cantidad de centros de día, los asistentes personales, el teleasistencia, todas las políticas de cuidado. Y ampliar también los programas de apoyo y cuidado permanente para, si hay que a veces cerrar un establecimiento, también tener a dónde llevar a esas personas. Claro. Marianela, ¿has tenido alguna conversación en relación al presupuesto? Si se piensa o no aumentar el presupuesto, qué se piensa hacer con el sistema de cuidados teniendo en cuenta el valor que le colocó el gobierno anterior.
Yo directamente no he tenido esas discusiones, también desde mayores a veces la participación es menor, pero sí sabemos que tanto Susana Muniz como todas las compañeras que están dentro de los de cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social están trabajando fuertemente en esa línea y esperemos que sí, que ellas, yo sé, me consta mucho porque hemos tenido varias reuniones que las compañeras de cuidado están trabajando y... ¿Pero hay una cifra de dinero que, por ejemplo, ustedes hayan solicitado, como por ejemplo hace la universidad? Bueno, necesitaríamos tanto. Yo no la conozco la cifra, sí ya hemos pedido varios refuerzos en coordinación con Susana, porque es el sistema de cuidados quien, por ejemplo, nosotros gestionamos lo que es el programa de apoyo de cuidado permanente, pero lo ejecutamos nosotros, pero lo gestiona cuidados. La necesidad de ese refuerzo. Y bueno, y estamos en eso de ver, yo decía, hay que ver si el refuerzo es de mortadela nada más, o es un refuerzo completo con lechuga, tomate, mayonesa, con todo. ¿Para qué me estás dando hambre? Bueno, pero hay que ver cómo van a ser los refuerzos, ¿no? De que los refuerzos se han pedido, hay que ver qué tan amplios, qué tan abundantes van a ser. Los números no los manejo, pero bueno, necesitamos que existan. También hay una cuestión de que el Ministerio de Desarrollo Social no tiene un presupuesto de base real que contemple todo el funcionamiento y todas las políticas que desarrolla y todos los programas. Claro. Y lamentablemente el Ministerio vive como teniendo que pedir refuerzos presupuestales. Claro. Entonces, esa línea de base, cómo se vuelve como más real y los refuerzos sean para cuestiones más excepcionales. Y esto realmente es importante de ver la estrategia de inversión que implica que haya una política de cuidados que contemple a todas las generaciones y que se amplíe porque, garantiza mucho los derechos humanos. Muy bien, hablábamos con Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, que tiene muchísimos desafíos y que es un tema que realmente debería preocuparnos más como sociedad en un país, como se dice, un país de viejos. Te agradecemos haber estado con nosotros en Pasaron Cosas y bueno, mucha suerte en la gestión. Bueno, muchas gracias y esperemos que y que busquen la campaña de sensibilización, que esperemos que sirva para pensar cuáles son las buenas prácticas que cada una puede mejorar y hacer y reivindicar eso de la ternura y de la escucha del otro y a la otra, invitar a que se acerquen a las personas mayores y que los escuchen también y bueno, garantizar los derechos es fundamental. Excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marianela. Vamos a ir a la pausa en Pasaron Cosas, si les parece, y volvemos enseguida para seguir hablando de más noticias y bueno, ir también introduciéndonos en la columna de Verónica Mato.